Ok, bienvenido. Gracias por estar tempranito hoy. Voy a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a continuar acerca de esta nueva serie que hemos comenzado acerca de lo profético y la revelación. Hemos estado hablando acerca de la importancia de los profetas, la importancia de los profetas con la revelación. Así que, Patty, bienvenida también. Tiene autoridad de host. Entonces, cada persona que vaya entrando, por favor, póngale el mute. Usted puede hacer eso con esa autoridad de host. Bueno. Entonces, les decía que vamos a continuar con esto de lo profético y la revelación. Hemos visto la importancia de los profetas en la revelación. Vimos la clase pasada, estas son las palabras que les quedé a deber. Pueden sacar un print ahorita de pantalla y ahí están las palabras que vimos la clase pasada acerca de lo que son los profetas, los términos, las palabras en hebreo para describir a un profeta. Vimos que era Nabá, que significa hablar, cantar, por inspiración, gritar, profetizar. Nebuá, que es predicción escrita o hablada. Natav, que significa destilar gradualmente por inspiración. Chazá, que significa mirar detenidamente, tener visión, ver en estado de éxtasis. Todas estas palabras definen lo que es un profeta. Y vamos a ir viendo más adelante que un profeta es vidente, o sea que un profeta puede tener sueños y visiones, y un profeta también puede ser una boca de Dios, son profetas boca. Son aquellos profetas que fácilmente pueden estar profetizando todo un día, por horas, y son como una llave, no acaban. Profetas boca, hay otros profetas que son más de visiones y de sueños, y hay otros que son más profetas boca, y hay otros pues que pueden tener una combinación de los dos, pero eso es importante de saber de un profeta es boca, un profeta puede dar una palabra de Dios, pero un profeta también puede ser vidente, y con vidente me refiero que Dios le habla a través de sueños y visiones. Ok, los profetas dijimos que eran hombres y mujeres que reciben la revelación de Dios y la hablan al pueblo para traer dirección de Dios. Dijimos también que los profetas son boca de Dios, ojos de Dios, conocen el tiempo, la agenda de Dios. Sanadores, restauradores. Dios utiliza mucho a los profetas en restaurar lo que se ha perdido en la iglesia, en el reino de Dios. Traen sanidad, traen medicina de parte del corazón de Dios los profetas.
También vimos la clase pasada que el profeta tiene una alta percepción natural y espiritual. Los profetas son personas sumamente sensibles, sumamente, y lo voy a repetir, los profetas son personas sumamente sensibles. Es decir, cuando ellos están conociendo a alguien, por ejemplo, se les presenta por primera vez a alguien, el profeta está discerniendo el saludo que le da la persona, cómo se lo está dando. Se lo está dando, puede ser de manera fingida, de manera hipócrita, o está siendo genuino, está siendo sincero. El profeta tiene una alta percepción natural y espiritual. El profeta puede entrar a un lugar y puede percibir la atmósfera que hay en un lugar. Puede ser una hermosa atmósfera de la presencia de Dios o puede percibir una atmósfera del enemigo, demoníaca. Tiene una facilidad de discernimiento de espíritus, puede detectar qué demonios se están moviendo en un territorio, en un lugar, en una persona, etcétera. Entonces son personas sumamente sensibles, muy sensibles. La motivación de los profetas siempre es traer la revelación de Jesús al pueblo de Dios. Que la iglesia crezca, ese es el deseo de todo profeta, a la estatura del varón perfecto. Ellos también identifican llamados en la gente. Vamos a ver también hoy que los profetas, porque hay gente aún machista en estos tiempos, que hablan de que los profetas solamente pues pueden ser hombres, y no es cierto. Podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ejemplos de mujeres profetas. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, a Débora. Dice la palabra en el libro de Jueces, y me levanté yo, Débora, como madre de Israel. Los profetas también tienen un corazón maternal o paternal. Y aquí en el Nuevo Testamento podemos ver a Ana la profetisa. Dice Lucas 2:36 al 38, que también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos, oraciones, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Ahí habla este versículo de cuando ella estaba esperando la llegada de Jesús a la tierra. Y dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella fue una de las profetas usadas por Dios, mujeres que estaban profetizando que Jesús iba a venir a la tierra. Y esta mujer profeta estaba vigilando sobre esa palabra, declarando esa palabra, ayunando sobre esa palabra, hasta que Dios le permite a ella ver con sus propios ojos a Jesús. En ese tiempo Jesús era un bebecito, un recién nacido. Y ella podía, entonces Dios la usa como una profeta declarando lo que Dios iba a hacer, que iba a traer a Jesús a este mundo. También están los falsos profetas, y cuando hablamos de profetas no podemos dejar de hablar de Jezabel. Porque el espíritu de Jezabel es un espíritu que se mueve en la falsa profecía. Y el espíritu de Jezabel está en contra de los profetas. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. El espíritu de Jezabel odia lo profético, odia que escuchemos la voz de Dios, odia que tengamos sueños, odia que tengamos visiones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos y escuchamos la voz de Dios, este demonio entonces es expuesto. Podemos descubrir dónde está operando. Quien se mueve realmente en un don profético, en un ministerio profético, un profeta puede detectar fácilmente dónde se está moviendo Jezabel. Y quiero decir con esto, por eso puse el ejemplo y dije ahorita a propósito, cualquier persona que tenga un don de profecía o se mueva en lo profético, o sea, ya tenga el llamado de profeta, que no es lo mismo, que les he explicado, que no es igual tener un don de profecía a ser un profeta, pero todos los hijos de Dios son llamados a tener discernimiento.
Entonces, no solamente los profetas pueden detectar a Jezabel. Dios quiere que todos sus hijos nos movamos en lo profético, porque lo profético desenmascara a Jezabel. Podemos, con la madurez de Dios, con el discernimiento de espíritu, detectar dónde se está moviendo Jezabel. Y algo que le gusta a Jezabel es que a ella le gusta decirse que es profetisa. Y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado con lo profético. Mire lo que dice acá. En Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Algo que hace este espíritu de Jezabel, que en otra oportunidad hablaremos acerca de este espíritu, con algunos de ustedes que llevan más tiempo con nosotros, pues ya les he enseñado acerca de este demonio. Pero a grosso modo, el espíritu de Jezabel es un espíritu de manipulación y de control. Y es un espíritu demoníaco que no tiene una orientación de decir que solamente se va a mover en las mujeres, como equivocadamente se ha creído, que solamente una mujer puede estar influenciada por un espíritu de Jezabel. Hay hombres también que pueden ser influenciados por este espíritu. Y este espíritu básicamente es que da falsa profecía. Este espíritu de Jezabel dice, Dios me dijo esto, pero realmente Dios no lo dijo. Ella lo está diciendo o él lo está diciendo, este demonio utilizando una persona para manipular algo, para buscar controlar algo, una situación, una persona que esté en autoridad, la puede querer manipular, porque este espíritu, recordemos, vean y lean en el libro de Reyes quién era Jezabel. Jezabel era la esposa de un rey. Y ella, aunque no estaba en el trono, ella era quien manejaba a Acab, que era su esposo. Y ella era la que tomaba las decisiones. Y prácticamente ella era la que mandaba ahí, aunque no era ella la que debía hacerlo, pero ella manipulaba a su esposo de tal manera que ella siempre salía con la suya. Entonces, esa es Jezabel. Ese es un espíritu. Y recuerden, no es un hombre, no es una mujer, es un espíritu. Es un demonio que puede influenciar, ya sea a un hombre o ya sea a una mujer. Entonces, este espíritu busca falsificar lo profético. Y con eso hay que tener mucho cuidado, por eso de quién escuchamos una palabra profética, porque a veces pueden ser personas influenciadas por este demonio de Jezabel, porque recuerden, a Jezabel le gusta llamarse profetisa, aunque no lo es. Es una falsa profecía la que Jezabel da, porque Dios no la ha llamado a ser profeta, obviamente. Entonces, ella busca copiar, imitar, manipular con la palabra profética. Es aquella gente que puede decir, Dios me dijo que me diera, para darles un ejemplo, $1,000. Y hay gente que lo da. O Dios me dijo que usted es mi esposo. O Dios me dijo que teníamos que orar porque el pastor está haciendo unas cosas tan torpes. O a veces no lo dicen así, son más astutos, pero van en contra siempre de la autoridad, dan unas palabras proféticas, entre comillas, que mueven a la rebelión, que mueven a estar en contra de la autoridad que Dios ha puesto en un lugar. Eso es lo que hace Jezabel. Jezabel es rebelde. Jezabel va en contra de cualquier autoridad. Ella busca el control, ella busca manipular. Jezabel puede llevar a una persona a decir, bueno, mire, a mí Dios me reveló, puede decir Jezabel, que el pastor anda mal, oremos, porque sí, se ve que el pastor necesita. Y tiene una apariencia de piedad, pero su motivación es errónea. Pero bueno, otro día hablaremos de Jezabel, pero lo que me importa que conozcan el día de hoy es que Jezabel se dice ser profetisa. Y cuando hay un mover profético, Jezabel busca meterse de alguna manera. Por eso es que una enemiga de lo profético es Jezabel. Una enemiga de los profetas es Jezabel. Lo vemos, por ejemplo, con Elías. ¿Quién fue su mayor enemiga? Jezabel.
Jezabel odia a los profetas porque los profetas la descubren, la desenmascaran, le derriban lo que están haciendo, así como lo hizo Elías. Elías mató a matar a todos los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque hizo que el fuego de Dios descendiera. ¿Y cómo quedó Jezabel? Enojada y lo intimidó y buscó matarlo. Al punto que el profeta llegó a una cueva por la intimidación de Jezabel, donde después la voz de Dios lo saca. Bueno, entonces eso es importante y hay que tener cuidado siempre porque este espíritu de Jezabel se mueve en las personas que son heridas. Pero lastimosamente las personas que yo he visto operando con este espíritu tienen un común denominador y es que son personas heridas. Son gente que no ha perdonado, son gente que vive en amargura, son gente que necesitan una sanidad en su corazón y no han puesto su corazón delante de Dios para que Dios lo sane. Entonces ahí es bien fácil ser influenciado por este espíritu. Por ejemplo, Absalón, el hijo de David, se movía un espíritu jezabélico y podemos ver que Absalón tenía una herida en el corazón. ¿Y cuál era la herida del corazón de él? Que según él, perdón, su padre no había hecho justicia cuando su hermano había violado a su hermana. Y entonces se quedó en él un resentimiento hacia su padre David. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros guardamos resentimiento, cuando nosotros guardamos falta de perdón, y mire qué interesante que Absalón nunca le fue a decir a David, mira papá, me pareció que fuiste muy blando con la disciplina o me pareció de una manera respetuosa hacerle una sugerencia, sino que no, él se quedó callado. ¿Cuál hubiera sido la manera correcta? Ir en privado con su padre y hablar de lo que no le había gustado de manera respetuosa hacia su padre, pero no, él se quedó callado y se quedó con la ofensa, se quedó con la herida y la herida ahí quedó, no sanó, porque él no perdonó. ¿Y luego qué pasó? El espíritu de Jezabel lo influye, ¿para qué? Para causar una división, ir en contra de lo que Dios había establecido. Y eso es lo triste cuando una persona se deja manipular también por este espíritu. Creen que el mal se lo están haciendo a quien están en contra de una persona física. Y no es así, no es en contra del pastor que están haciendo mal o de una persona, es en contra de lo que Dios quiere hacer. Entonces, eso es lo peligroso de cuando no sanamos nuestros corazones en Dios, cuando guardamos ofensas, resentimientos, falta de perdón, amargura, etcétera, el enemigo entonces puede influenciarnos y no nos vamos a dar cuenta. ¿Saben por qué no nos vamos a dar cuenta? Porque el diablo tiene un derecho legal en nuestro corazón que le permite influenciarnos. Entonces, por eso es importante siempre el perdón. Si alguien le hizo daño, el pastor dijo algo que a usted no le gustó, la pastora, su papá, su mamá, algún miembro de la iglesia, su hijo, quien sea, usted tiene la opción de quedarse ahí en la cueva de oscuridad y el diablo puede tener un derecho legal en su corazón o es libre y perdona. Entonces, cuando no perdonamos, cuando tenemos heridas abiertas en el corazón sin sanar, podemos ser títeres del espíritu de Jezabel o de cualquier otro espíritu. Entonces, eso es algo muy importante con el espíritu de Jezabel. Bien importante. Por eso escojamos perdonar. Y miren, a veces la gente hace cosas, a mí me ha tocado como pastora que la gente haga cosas que duelen, duelen, porque a la gente se le olvida que los pastores somos seres humanos, al fin y al cabo. O sea, tenemos un llamado de parte de Dios, pero eso no nos quita que sintamos, que seamos seres humanos, que lloremos, que nos sintamos que nos han herido, etcétera. Entonces, ¿a qué estoy llamada yo? A perdonar. ¿Se lo merece la persona? Quizás no. Pero ¿quién es el más beneficiado cuando perdona? Uno mismo.
Entonces, siempre ustedes tengan eso en cuenta. Cuando ustedes perdonan, cuando ustedes toman la decisión de perdonar a alguien, el favor no se lo hacen a esa persona, se lo hacen a ustedes mismos. Y eso se llama sabiduría. ¿Por qué? Porque entonces sus corazones van a estar limpios delante de Dios y el diablo no va a tener ningún derecho legal en ustedes. ¿Recuerdan ustedes aquella parábola de los talentos? De cuando había el rey manda a llamar a uno de sus siervos que le debía dinero y el rey le perdona la deuda, pero sale este hombre y le dice a quien le debía, págame o te llevo a la cárcel. Y el rey se da cuenta, el rey se enoja y le dice, ¿por qué no extendiste misericordia? Si yo te perdoné una deuda grande, tú no perdonaste una deuda tan pequeña. ¿Y qué le dice? Échenlo a la cárcel, a donde los verdugos lo atormenten. Eso es lo que sucede cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos, el diablo tiene un derecho legal para atormentarnos. Dios nos ha perdonado cuántas cosas, infinidad de cosas. Ustedes desde el momento en que nacieron hasta el día de hoy piensen en cuántas cosas ustedes le han dicho, Dios perdóname, y Dios los ha perdonado. Y dice la palabra que Él nos perdona de una manera que Él ya no se acuerda más de nuestros pecados, que los echa al fondo del mar. Y así como está de lejos el oriente del occidente, así Dios tiene de lejos nuestros pecados. Él ya no se acuerda. Entonces, ¿qué espera un padre perdonador? Que perdonemos. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, porque nuestras fuerzas y nuestra carne lo que queremos es vengarnos, lo que queremos es insultar, lo que queremos es ojo por ojo, pero en el Espíritu Santo Él nos puede dar esa capacidad de perdonar. Y al final, como les digo, los más beneficiados siempre somos nosotros. Los hijos de Dios, los profetas, los apóstoles, los de cualquiera de ministerio quíntuple, gente que intercede, gente que está en la iglesia, cualquier persona que sea un hijo de Dios tiene que perdonar, tener un estilo de vida de perdón. Si no, ahí se meten los demonios fácilmente. Bueno, vimos eso de la función del profeta. Eso es unamente de lo que vimos el martes, el jueves. Estoy con el martes, el jueves pasado. Vimos también lo del carácter del profeta, la importancia de que el profeta tenga carácter. Porque ¿de qué sirve que yo tenga un llamado de profeta si soy inmadura? La falta de carácter me va a echar a perder mi llamado, como he visto tristemente en varias personas. Y no es que me crea la última maravilla yo, pero gracias a Dios me ha hecho permanecer por su purita gracia, pero es tremendo cuando no nos dejamos formar el carácter por Dios. Cuando entra el orgullo y decimos, yo las puedo todas, yo me las sé todas, ahí entra el enemigo también, mire, a dejarnos caer. Porque si no, lo que nos sostiene dejarnos formar por Dios es el amor que le tengamos a Él y la obediencia y el decir, heme aquí, Señor, humillarnos delante de Él para que Él nos forme. ¿Cuánto me falta a mí que Dios me forme? A todos aquí nos falta. Lo importante es siempre saber que Dios quiere transformar nuestro corazón, que no somos ya, que no hemos llegado todavía, que no lo sabemos todo, que necesitamos seguir siendo transformados, que necesitamos seguir siendo formados por Él. Dijimos también que Dios busca que el profeta sea consistente con el mensaje que está dando. Que Dios permite también que el profeta viva el mensaje. Les dije, muchas veces Dios permite que los profetas pasen por situaciones difíciles, por crisis, porque Dios ahí los está moldeando y en ese proceso ellos hablan, ellos de ahí se inspiran de lo que están viviendo con Dios, de ahí salen sus mensajes. El profeta vive el mensaje y es un portador del mensaje que está viviendo. Eso es algo bien importante. También el profeta dijimos que con misericordia y con verdad confronta.
También hablamos de la importancia de la sanidad interior, del perdón, aquí en esta diapositiva que están viendo. Es importante, y no solamente la sanidad del profeta, la sanidad del pastor, la sanidad del apóstol, porque en el reino de Dios, amado, vamos a ser heridos. Yo no sé a quién le dijeron que en la iglesia no hay ofensas, que en el reino de Dios nadie te va a herir, que en el reino de Dios nadie te va a traicionar, que no van a haber desacuerdos con nadie. Eso es mentira. Eso es falso. No va a ser todo color de rosa en el reino de Dios. En la iglesia, mucho menos. No es que vamos personas ahí imperfectas, que estamos en proceso de transformación. Y además de eso, muchas veces también viene el diablo y mete la pata para queriendo causar división, queriendo causar contiendas, rencores, resentimientos, pero la decisión la tenemos nosotros. O somos fuente de Satanás, de la falta de perdón, del resentimiento, de herida, de rechazo, de corazones heridos, o somos fuentes de bendición y aunque hayamos sido heridos, escogemos perdonar, escogemos bendecir, escogemos, aunque me vuelvan a hacer lo mismo, vuelvo a perdonar. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Pedro que teníamos que perdonar? 70 veces 7. O sea, eso no es 490. Eso es las veces que sean necesarios. Y algo importante aquí es que una persona puede seguir operando en los dones, ya sea que tenga un don de profecía, un don de fe, un don de enseñar, etcétera, cualquier don, y puede operar desde recuerden que los dones operan desde el espíritu. Y puede ser una persona eficaz en su don, pero su alma está herida. Su alma está llena de amargura, de rencor, de juicio a los demás y de tinieblas. Y es ahí donde se dan las mezclas. Mire, es como tener una botella de agua, pero con un poquito de basura dentro. Yo creo que nadie se la tomaría. Y muchas veces así andamos en el reino de Dios. Andamos con dones, que es el agua, que es una palabra profética para alguien, pero andamos con la basura dentro del bote, que no se sale. Y entonces, ¿qué pasa? Andamos contaminando a otros. Andamos desde el espíritu profetizando, desde el espíritu teniendo un don de fe, desde el espíritu teniendo visiones, pero nuestra alma con basura dentro de falta de perdón, de resentimiento, de rechazo, etcétera. Necesitamos ser consistentes. Nuestra alma necesita sanidad en Dios, perdón, que Dios nos sane el corazón para ser efectivos y no solamente estar fluyendo en el don, sino tener carácter. Y algo importante aquí, reacciones carnales ante la disciplina de Dios, porque hay gente que está hasta ofendida con Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando reaccionamos de manera carnal ante la disciplina de Dios? Menospreciamos su corrección. Entonces, cuando viene Dios y me corrige, yo digo, no acepto esa corrección, la menosprecio. Y algo importante que tenemos que saber es que cuando Dios nos disciplina, es que Dios nos ha tomado como hijos. A quien Dios no disciplina, entonces no es hijo. Entonces usted alégrese cuando Dios lo discipline, porque eso es una señal que usted es hijo. Otros pueden desanimarse cuando Dios los corrige y dejar que un espíritu de amargura empiece a inundar sus corazones. Otros se aíslan y entran en error, abriendo puertas al orgullo y al juicio hacia los demás. Esas son algunas reacciones erróneas ante la disciplina de Dios. Mire qué importante esto. El orgullo nos puede hacer creer que somos maduros y que no necesitamos al cuerpo de Cristo ni someternos a nadie. Es aquella gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia. Dios y yo somos suficientes. Yo no necesito un pastor. Yo no necesito reunirme con alguien para orar. Yo no necesito. El orgullo nos puede hacer creer que lo sabemos todo, que somos maduros y que no necesitamos al cuerpo de Cristo ni someternos a nadie. Y ahí es donde entra Satanás, cuando hay orgullo en el corazón. A ver, entonces también algo importante aquí es,
de qué maneras los profetas pueden ser usados por Dios. Los profetas pueden ser usados por Dios de diferentes maneras. Y algo que me encanta de Dios es que Dios respeta la manera en que Él nos hizo. Y me encanta decir esto. Dios no me va a usar igual que a tal profeta, que a aquel profeta. Dios me va a usar como profeta de manera única, como yo soy, con mi personalidad, de manera especial. Entonces, aunque tengamos un llamado de pastor, Dios no usa a todos los pastores iguales. Aunque tenga un llamado de evangelista, Dios no va a usar a todos los evangelistas iguales, porque Él no hace copias, Él nos hace únicos en todo. Aún cuando Dios nos dé un llamado, y sea un llamado de pastor, de apóstol, o de empresario, qué sé yo, o en la educación, o en la política, donde sea que Dios lo haya llamado, recuerde que Dios a usted lo va a usar de manera única. Usted puede aprender de alguien, pero no imite. Busque en Dios cuál es su diseño y quién usted es. Puede tener un mentor, por ejemplo, en el ámbito empresarial, pero no busque imitar a ese empresario. Escúchelo, aprenda, pero dígale, Señor, ¿quién soy yo? Entonces, de la misma manera, los profetas pueden ser usados de diferentes maneras. Hay profetas videntes. Los profetas videntes son aquellos que se mueven en sueños y visiones. Son aquellos profetas que Dios les da visiones, sueños, visión. Esa es la manera donde Dios les habla a ellos. Y tuve un sueño, y tuve otro sueño, y tuve esta visión. Esa es la manera, el lenguaje que Dios usa, un lenguaje visual con estos profetas. Hay otros profetas que Dios los usa y les habla como profetas boca, que son aquellos profetas que dice el Señor esto, y dice el Señor esto, y dice el Señor esto, y dice el Señor aquello, y dice el Señor aquello. No necesitan necesariamente que Dios les muestre una visión o un sueño. Ellos a través de su boca reciben el mensaje de Dios en su espíritu y lo desatan a través de la boca. Esa es la manera en que Dios se comunica con ellos. Dios les habla cosas y ellos lo sueltan por la boca. Entonces son este tipo de profetas, o puede ser una combinación de los dos. Hay profetas que son usados como videntes y como profetas boca. Profetas videntes que tienen visiones y sueños, y también profetas boca que declaran lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere hacer. También dentro de eso pueden haber profetas que son administradores. Les voy a poner un ejemplo, José. José fue un profeta administrador. Si ustedes recuerdan, él tenía un llamado de profeta. ¿Por qué? Cómo el hombre podía interpretar sueños, saber lo que Dios quería hacer para Egipto y para las naciones. Era un profeta, pero era un profeta administrador o economista. Pueden ser también profetas salmistas. Un ejemplo de esto, David. David era un profeta salmista. Pueden ser profetas a las naciones. Un ejemplo de esto, Isaías, Jeremías. Pueden ser profetas maestros. Pueden ser profetas escritores. Pueden ser profetas en las artes. Pueden ser, etcétera. Hay un millón, infinidad de maneras donde Dios puede usar a los profetas. Y de la misma manera en los otros ministerios quíntuples. Ahora, a ver hasta dónde llegamos hoy. Una palabra importante en el profeta es que en hebreo, la palabra profeta viene del hebreo naví. Y ojo aquí los intercesores, porque esto está bien ligado a la intercesión. La palabra naví significa vocero, atalaya, vidente y puerta. Todas esas son funciones de un profeta. Pero también recuerden que los profetas son guerreros y ellos pueden dirigir a los intercesores, dirigen intercesión, porque ellos conocen qué es lo que el diablo quiere hacer, pero sobre todo lo que Dios quiere hacer. Y no solamente los profetas están llamados a funcionar como atalayas, como videntes, como puertas, como voceros. Esta es una función de un profeta, pero Dios quiere levantar en su iglesia atalayas. Eso es algo importante.
Entonces vamos a ver aquí qué son estas palabras. Entonces, Naví en hebreo es profeta. Y esta palabra tiene 4 palabras, que es vocero. ¿Qué es un vocero? Un vocero es a una persona que da a conocer la mente, la agenda, el tiempo de Dios, el corazón de Dios. ¿Qué es un atalaya? Es un espía, es un centinela, es un velador, es un vigilante y un guardia. ¿Qué es un vidente y puerta? Viene del hebreo Ra y Chosé, que significa tener sueños y tener visiones. Entonces, esas palabras son importantes en la definición de un profeta. Y como estamos hablando de lo profético y la revelación, y estamos hablando acerca de la importancia de la intercesión, estamos hablando de la importancia de lo profético y los profetas, y estamos hablando acerca de la adoración también, hoy quiero terminar con esta última diapositiva, que es lo que significa ser un atalaya. Y ojo aquí para los intercesores, porque esta palabra es clave para un intercesor, que la entiendan, que todos la podamos comprender. La palabra atalaya en hebreo significa zafá, que es observar, aguardar, esperar, vigilar, extender, acechar, considerar, cubrir lo descubierto, mirar y atisbar a la distancia. Todas esas palabras que acabo de leer, un intercesor efectivo lo debe de ser. Un intercesor tiene que observar. ¿Qué quiere decir eso? Tener discernimiento de espíritus. ¿Qué espíritus hay en la gente? ¿Con qué intenciones viene esta persona? ¿Qué demonios quieren afectar la iglesia? ¿Qué demonios quieren afectar la ciudad? ¿Qué demonios quieren afectar la nación? ¿Qué ataque el enemigo está planeando? El atalaya verdadero observa, aguarda. ¿Aguardar qué? El cumplimiento de las promesas de Dios. Orar, así como la profeta Ana, que ella estaba orando. ¿Orando para qué? Para las palabras proféticas que Dios le había dado acerca de que Jesús iba a nacer, se cumplieran. Y la mujer ahí estuvo, mire, con oraciones, con ayunos, hasta que vio, porque ella aguardó, ella esperó, ella vigiló sobre esa palabra hasta que la palabra se cumplió. Ese es el problema, que se nos da una palabra y no queremos hacer nada, pero se nos da una palabra profética y nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que pelear por esa palabra, ser intercesores. Por uno mismo, uno tiene que levantarse a ser un intercesor. Dios me da una palabra, yo tengo que convertirme en un atalaya de esa palabra. Voy a observar, voy a guardar, voy a esperar, voy a vigilar, voy a extender, voy a acechar al enemigo. No voy a estar nada, ay, ahí viene el diablo y no voy a hacer nada. No, vengo al diablo venir desde lejos, tengo que hacer algo. Considerar, cubrir lo descubierto, mirar y atisbar a la distancia. Eso es lo que hace un atalaya. Me gusta esta, mirar y atisbar a la distancia. Ver al enemigo desde lejos, no cuando ya lo tenemos adentro, desde lejos. El intercesor efectivo siempre ve al enemigo de lejos y con sus oraciones, con su intercesión, se levanta efectivamente para que el enemigo no entre a la iglesia, a la familia, a la ciudad, a la nación, etc. La palabra atalaya en hebreo también significa nazar. ¿Qué es nazar? Es guardar. Mire, un intercesor es alguien que guarda, es alguien que protege, es alguien que mantiene lo que Dios quiere, que esconde, que protege. O sea, Dios me da un ministerio, Dios me da una función en su reino, yo tengo que proteger eso, yo lo tengo que cuidar, yo lo tengo que guardar. Eso se llama atalaya. Mishmar es un guardia, un centinela. Shamar es alguien que, me encanta esta. Shamar es alguien que cerca alrededor con espinos, proteger, cuidar, preservar, pastorear, vigilar y reservar. Mire qué tremendo. Dice acá que un atalaya cerca alrededor con espinos. O sea que viene el diablo y se quiere meter, puede salir ahí espinado, ahí se va a enredar. ¿Por qué? Porque el intercesor efectivo, el atalaya, ha levantado espinos
alrededor para que el diablo no pueda meterse. Protege, cuida, pastorea, vigila, reserva. Una persona que realmente es un intercesor, un atalaya, va a amar la iglesia. No va a decir, ay, no, aquí estamos orando otra vez, Dios mío, ay, no, qué fastidio. No, lo hago porque tengo que cuidar la obra de Dios. Vamos a orar y sabemos que intercediendo se protege la obra de Dios, se protege la ciudad, se protege la nación. Vamos a acercar con espinos con nuestra intercesión. Vamos a hacer guardia, vamos a guardar, vamos a mantener, vamos a proteger. Eso es todas estas palabras que ustedes están viendo en pantalla ahorita. Es lo que un intercesor efectivo tiene que hacer. Y un intercesor efectivo necesita ser profético para que pueda ver lo que Dios quiere hacer, pero también lo que el enemigo está planeando. No podemos ser intercesores sin lo profético. Hay gente que decía, no es necesaria la intercesión profética. No, es que tenemos que serlo. No es que sea una necesidad, es que tenemos que ser intercesores proféticos. Porque si no, eso es como estarle dando a la piñata con una venda aquí y para dónde le doy. Y así hay gente que ora. Agarran el palo y en el nombre de Jesús tal cosa. Y andan, miren, andan cieguitos ahí, dándole y nunca le dan a nada. ¿Saben por qué? Porque no oran con los ojos del Espíritu. No están viendo lo que Dios quiere hacer, lo que el diablo quiere hacer. Simplemente están dirigiéndose por sus sentimientos, por sus emociones, por sus sentidos naturales, por su vista, por su olfato, por su tacto. No están entrenados en lo profético, no usan su espíritu para interceder. Y así como la adoración se hace desde el espíritu, la intercesión tiene que hacerse también desde el espíritu, no desde el alma, desde el espíritu. Entonces, un intercesor, un atalaya, tiene que ser profético. No hay para dónde. No es que si quiere, no es que si no. Es que tiene que serlo. Tiene que ser profético. Tiene que saber qué es lo que Dios quiere hacer. Cómo Dios lo quiere hacer, escuchar la voz de Dios para orar, escuchar lo que Dios quiere hacer, tener visión también para ver lo que el diablo quiere hacer y cómo contrarrestar lo que el diablo quiere hacer. Un atalaya es un espía desde un punto estratégico. Eso es un atalaya. En el Antiguo Testamento existieron dos tipos. Número uno, los que cuidaban las viñas y los campos subidos en una roca alta por turnos de 24 horas. Eso hacían antes los que cuidaban las viñas y los campos, los vigías. Se subían a una roca por turnos de 24 horas. ¿Por qué en una roca alta? Porque desde ahí podían ver lo que el enemigo quería hacer. También estaban los que cuidaban los muros de la ciudad desde una torre alta y detectaban al enemigo. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 18:27, que eran personas que decían, el que viene ahí me parece que es como, y ya sabían. Los atalayas desde lejos decían, no necesito verlo de cerca, el corrido de esa persona, el caminado, el porte, se parece al de fulano de tal. O sea, eran unas personas tan efectivas, con tanto discernimiento, que no esperaban que el diablo ya estuviera casi en la puerta para detectarlo, como hay gente, ¿verdad? Como tristemente nos pasa cuando no intercedemos, cuando no tenemos la visión de ser intercesores proféticos, de usar nuestros sentidos espirituales. Estamos siempre entonces a la defensiva. Viene el diablo, ataca, hasta ese momento nos dimos cuenta que el diablo entró. Pero Dios quiere que lo veamos desde lejos, desde antes que el diablo se le ocurra llegar a la puerta. Ya lo vimos y con la intercesión lo paramos. Amados, esa es la importancia de los intercesores. Por eso los intercesores son tan importantes en el reino de Dios. Si usted es un intercesor, yo le agradezco por esas intercesiones que ha levantado al favor del pueblo de Dios, a favor de los hijos de Dios, a favor de los siervos de Dios, porque necesitamos intercesores proféticos que se levanten a favor de los pastores, a favor de los ministros, a favor de la iglesia. Pero un intercesor necesita caminar
en perdón, con un corazón limpio. No podemos dar cabida a rencor, a resentimiento, a amargura. Necesitamos tener un estilo de vida de perdón. Y por otra parte, ser intercesores proféticos, que veamos lo que Dios quiere hacer, que escuchemos la voz de Dios, que sepamos lo que el diablo quiere hacer, que tengamos discernimiento para detectar lo que el diablo quiere hacer, pero más grande siempre es lo que Dios quiere hacer. Bueno, hasta aquí me quedo en este día.